Estoy aquí con mi super amigo Juan Ibarra, que me vino a visitar aquí a mi casa en esta pandemia del COVID que nos ha tenido alejados los unos de los otros, y hoy vino a pasar un rato conmigo. Y voy a aprovechar para entrevistarlo para este nuevo proyecto que tengo de entrevistar a mis amigos artistas. Bienvenido, Juanito. Gracias, amigo, por la invitación a cenar y a ser parte del proyecto. Juanito, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Ah, sí? Juanito. Juan Ibarra Hernández. Juan Ibarra Hernández. Es Juan Ibarra Hernández, dime, háblame un poquito de tu infancia, dónde naciste, cómo era tu familia. Pues nací en Acapulco, mis abuelos me registraron en Acapulco, cosa curiosa porque ni siquiera vivíamos allá. Mi abuelo iba mucho para allá y yo creo que en uno de sus viajes fue que aprovechó y me registró. O sea, en realidad, tengo entendido, así, oficialmente no nací en Acapulco, pero me registraron en Acapulco. Pero no viviste en Acapulco. Sí, no, sí, viví etapas cortas de 1 o 2 años en Acapulco y luego en la Ciudad de México. ¿Y regresabas a Acapulco? Ajá, pero la etapa más larga fue ya en el 85 cuando nos fuimos a vivir a Tixla, un pueblo del estado de Guerrero, cerca de Chilpancingo. Un pueblito. Ahí sí fue una racha larga, fueron como 7, casi 8 años. ¿Con tu familia? ¿Quién integraba tu familia? Mi vida siempre fueron mis abuelos maternos. ¿Sabes? Desde nacido, desde el primer año de vida viví con los abuelos ¿Hijo maternos. único? No, tengo 2 hermanos menores. Una hermana, que sería la del medio, y luego un hermano menor. ¿Y de Tixla te pasaste aquí a la Ciudad de México? ¿Cómo queda? Eso fue en 91. En 91 fue que ya llegamos. joven, ya. Sí, ya en la etapa de la preparatoria. Y ya fue la definitiva, o sea, ya en 91 no me he vuelto a mover de aquí. De chavito, o no sé, ¿a qué edad o qué pasó para que tú te engancharas con el arte? ¿Cuál fue como tu primera experiencia que te hizo abrir los ojos y decir, esto me late, esto es como para mí? Justo fue mi abuelo porque mi abuelo era de profesión arquitecto, pero su segunda pasión era la pintura. Me acuerdo mucho que él admiraba tener un altar a Siqueiros. De hecho, yo cuando llegaba a meterme al estudio del abuelo, de repente, veía que tenía muchos apuntes o algunas acuarelas, él réplicas. No fue pintor, pero, o sea, no vivió del arte, pero sí propiamente. Sí, tenía como una vida de pintor que tú te sí, asomabas ahí de chavito. Sí, veía que había mucha disciplina por parte de él para pintar viernes, sábados y domingos. O sea, yo notaba que era muy disciplinado en ese sentido. Y cuando entrabas a su taller, te daba chance de agarrar su material, te decía cosas, o tú nada más como un espectador de lejos. Fue justo eso lo que hizo que me acercara al arte. Sí, en los primeros años de infancia yo no sentía atracción por la pintura, por el dibujo. Él tendría yo como unos 8 o 10 años cuando recuerdo que empezó todos los fines de semana a irme a buscar temprano los sábados a mi cama, me despertaba y me decía, vente conmigo. No sabía yo a dónde íbamos, me jalaba al cuarto. O sea, él se asumió como tu mentor, como sí. Sí, yo creo que se reflejaba en mí, ¿no? O no sé. ¿Y tú tenías habilidades de chavito para dibujar? Pues mira, en ese momento no sabía si las tenía, pero lo que en ese momento sí sabía es que no estaba tan seguro de querer hacer lo que él me imponía, porque al principio fue por imposición. Lo acompañaba yo a su estudio y tiraba papeles en el suelo y me daba colores y pinceles y ahí me dejaba, no me daba mucha instrucción. Él se ponía a pintar o a hacer lo suyo y él daba por hecho que yo iba a agarrar los colores y me iba a poner a dibujar, cosa que al principio no pasó. O sea, yo me la podía pasar 1 hora, 2 horas tirado en el piso viéndolo a él pintar, pero yo sin tomar partido de todo el material que él me había dado. Pero sí, ¿estaba tu atención en eso o te distraías? Era más mi atención más como en él, verlo trabajar a él. A mí al principio no me llamó la atención para nada hacerlo. O sea, pintar, crear, estar dibujando, creando personajes jamás me ¿Y cuándo fue cuando hizo el clic en ti que dijiste, esto sí me gusta, esto sí lo...? Cuando ingreso propiamente a la secundaria, primer año de secundaria, donde ya... ¿Aquí en el DF o en Tixla? No, en Tixla. Ya
ya estaba la materia, ¿no? De dibujo técnico o dibujo artístico, ¿no? A elegir cuando entrabas a primer año de secundaria. Entonces dibujo artístico. Y ahí sí ya es por iniciativa propia que me empiezo yo a interesar en este tema de lo creativo, ¿no? Y entonces, además que creo que tuve un muy buen maestro de dibujo, me acuerdo, se llamaba Fidel. Y creo que fue un muy buen mentor, un buen maestro, ¿no? Tenía mucha paciencia, sabía mucho y sabía transmitir, sobre todo, lo que él sabía. Entonces creo que ahí estuvo la clave también, ¿no? Mi abuelo a lo mejor quería enseñarme de una forma en la que yo no estaba siendo receptivo de lo que él quería enseñarme. Y este profesor sí tuvo el tino de decir, mira, vamos por aquí. ¿Y hasta dónde alcanzó ese tino como para enamorarte? O sea, ¿sí decidiste estudiar algo de artes plásticas? O... Hasta ese momento no, seguía siendo una cuestión más como parte de las materias, ¿no? Que en secundaria había que cursar para poder seguir pasando un año tras otro, ¿no? O sea, trámite, meramente trámite. En tercero de secundaria es cuando este profesor me inscribe, sin preguntarme, sin avisarme, me inscribe a un concurso regional de dibujo. Y nos mandan en representación de esta secundaria a 3 alumnos, uno por cada año, ¿no? O sea, uno de primero representando... ¿Tú eras de qué? ¿De primero? Yo ya estaba en tercero. Yo representando a los de tercero, ¿no? A un concurso regional de dibujo artístico. Y ahí es donde ya sí me doy cuenta que empiezo a... ¿Lo ganaste? No. No, que la verdad es que quedé como en quinto, sexto lugar, algo así. En ese momento no hubo algo o sea, un lugar en ese concurso no fue motivación para seguir con esto. La verdad es que el lugar que obtuve en el concurso no fue precisamente lo que detonó. Pero a mí ya me había enganchado. Muy cabrón. ¿Ya te había impregnado esto? ¿Y estudiaste artes plásticas o no estudiaste artes? Propiamente no. ¿Qué estudiaste? O sea, yo oficialmente hasta la secundaria. Termino la secundaria y empiezo a estudiar arte en talleres o con maestros. Mi abuelo, como arquitecto, tenía muchos amigos también arquitectos que conocían a dibujantes o uno que otro pintor y me empiezan a dar clases como más de manera particular, ¿no? Un poco más personal. Y me contaste que trabajabas en algo como de arquitectos o algo así, haciendo maquetas y... Sí, bueno, eso ya fue un salto cuántico, esto que acabas de decir, porque esto ya es mucho más hacia acá, ¿no? Ya viviendo aquí en la Ciudad de México, estoy hablando como del 97, empecé a trabajar en un despacho de arquitectos. Yo para ese entonces, para el 97, ya había pasado por muchas escuelas y cursos de pintura, de grabado, algunas cosas de escultura. Pero no te atrevías a dar el salto como de vivir de la pintura. Sí, no, para nada. Hasta ese momento trabajaba yo en un despacho de arquitectos haciendo planos, maquetas y cosas que tenían un poco que ver con los procesos creativos, ¿no? Sí necesitabas tener cierta habilidad manual y creativa para hacer lo que hacíamos ahí. ¿Y cuando decidiste despegarte de eso para empezar a pintar y a ofrecer y a aprender tu pintura? Fue como al sexto año de que estaba yo en este despacho. Empecé ya a invertir un poco de lo que ganaba trabajando en este lugar en comprar material, pintura y lienzos, ¿no? En ese entonces yo no sabía ni cómo armar ni cómo hacerme un lienzo. Entonces mis primeros sueldos los gastaba comprando material. Y no se me va a olvidar nunca, ¿no? La ocasión o el momento que ocasionó que yo abandonara todo lo demás ya por dedicarme al arte. No recuerdo exactamente el día, pero un día me desperté muy temprano para ir a trabajar y cuando bajo a la sala me atravieso con el cuadro que había dejado la noche anterior a medio terminar. Y cuando bajo, yo no sé, tal vez bajé todavía semidormido y creí que estaba bajando yo pensé que estaba bajando a trabajar, o sea, que iba a seguir pintando. Y así en un segundo me di cuenta que, bueno, no, que había que irse, ¿no? A trabajar al despacho. Y sentí muchísima apatía por ir a trabajar, o sea, me dio mucho coraje, me sentí frustrado. Fui a trabajar y como unas 5 semanas después renuncié. Después de 6 años de estar ahí. ¿Y ya habías vendido algo? No, nada. No, yo no ganaba nada de la pintura, absolutamente nada. Al contrario, lo poco que tenía lo invertía en material. Te aventaste al vacío. Como el Borras, ¿sabes? Tal cual. Y entonces, al sentir estas ganas de ya solo estar pintando, pues te digo, 5 semanas después ya di las gracias. Había aprendido bastante en ese lugar, pero sentí que me estaba estancando. Entonces di las gracias y me dediqué ya a pintar de lleno. Y por lo tanto, pues empecé a buscar dónde perfeccionar lo poquito que hasta ese momento sabía, ¿no? Entonces ya me metí en algunos cursos y talleres de educación continua en San Carlos, pasé por el taller de la gráfica popular,
empecé a conocer a otros amigos que se dedicaban a esto con muchísimo más experiencia que yo y empecé a aprender de eso, ¿no? ¿Y cómo empezaste a vivir de esto? ¿Cómo empezaste a vender tus primeras pinturas? Mi primer acercamiento, no sé, la verdad es que no sé, creo que fue consejo de una amiga que un día me dijo, oye, ¿por qué has buscado alguna vez, me preguntó, ¿has buscado alguna vez colocar tu obra en galerías o en tiendas, en firmas de interiorismo? Recuerdo que fue lo que me dijo, ¿no? O sea, propiamente como mueblerías, pero de mucho prestigio, ¿no? Me decía, busca firmas de interiorismo que puedan mover tu trabajo. Y empecé a buscar. Y entonces fue el primer lugar o el primer medio por el cual pude mover mi obra. Empecé a buscar vender con él. O sea, me empecé a involucrar con arquitectos, con decoradores, con interioristas. Y un trabajo te fue llevando a otro. Sí. Y esto dio como consecuencia pues relaciones, ¿no? Conocer a otras personas, a otros pintores. Y ahí empezó el viaje. Tu actual lenguaje artístico, tu estilo Juan Ibarra, se debe a muchas influencias de muchos artistas que has amado y que han sido influyentes en ti. ¿Cuáles son esos artistas que tú amas y que han sido importantes para ti? Pues de inicio creo que que te comentaba, ¿no? Que también fue influencia del trabajo pictórico de mi abuelo, que era Siqueiros. Sí, fue el primero con el que tuve contacto y fue el primero que empecé a copiar y a intentar reproducir. Recuerdo que algunos amigos en ese entonces, cuando llegaba el cumpleaños, pues les regalaba a uno que otro de ellos reproducciones de cuadros que había hecho de Siqueiros. Después ya es con Tamayo el acercamiento y la influencia directa, yo creo que a día de hoy sería Tamayo, sería Felgueres. Hablando del arte europeo, sería Miquel Barceló, Antoni Tapies, básicamente, por ahí. Formalistas. Por ahí se mueven las influencias. ¿Cómo dirías que ha sido tu experiencia en el mundo del arte? ¿Te ha recibido bien? ¿Es fácil vivir de esto? ¿Tú vives de pintura? Sí. ¿Estás dedicado al 100% a esto? ¿No tienes un trabajo alterno como no, muchos? este es mi trabajo. A esto me dedico. Y es como una idea muy popular que no se vive del arte, que es como difícil sobrevivir en este mundo. ¿A ti cómo te ha tratado? ¿Qué podrías decir del mundo del arte? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues en mi caso, muy buena. La verdad es que quejarme sería injusto.